Ok, bueno, pues buenas tardes, bienvenidos a todos. Es un placer darles la bienvenida a este panel que es la innovación en la infraestructura hidráulica. Como contexto o para dar un poquito más pie a la discusión, les voy a dar como de qué va el panel, ¿ok? Entonces, tenemos que la infraestructura hidráulica es clave para garantizar el acceso al agua y enfrenta términos y condiciones a veces muy extremos. Entonces, para muchos es obvio que se necesita una mejora en tanto los servicios, la infraestructura y el manejo de los mismos. Vamos a centrar nuestra discusión un poquito en esto. Les recuerdo, tienen 35 minutos, tenemos 35 minutos para este panel. Les vamos a pedir que, les voy a ir dando la palabra para las preguntas. Me gustaría que primero les doy la bienvenida. Nos acompaña en este panel Rafael Valenzuela Rodríguez, estudiante de la maestría de Ingeniería Aplicada con orientación a recursos hídricos de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Él cuenta con 25 años de experiencia en el sector electrohidráulico y ha participado en algunos proyectos gubernamentales y también independientes, además de colaborar con dependencias de San Luis Potosí. Nos acompaña también María Alejandra Alvarado. Ella es estudiante de la maestría de Ciencias del Agua de la Universidad Autónoma del Estado de México, ella es local. Ha colaborado en proyectos de divulgación científica y tecnológica y se ha presentado también su trabajo en el Earth World Congress en Canadá, además de ser docente de medio superior y superior. Y por último, pero no menos importante, tenemos a el maestro Jimmy González. Él es estudiante del doctorado en Ciencias del Agua también aquí de la Universidad del Instituto. Tiene 10 años de experiencia en la gestión y manejo de pozos y se dedica también al manejo de plataformas de extracción y gestión personal y de la organización de recursos hídricos. Entonces, para empezar, me gustaría que nos dieran un contexto, un pequeño resumen de qué es lo que están trabajando cada uno para igual poder aportar a la discusión que tenemos. Empezamos con el maestro Jorge, por favor. Muy buenas tardes a todos, muchas gracias por la invitación. Le comento, el tema que me trae ahorita a exponer en esta mañana se refiere a una sustracción de mi trabajo de investigación que se denomina equivalentes eléctricos a parámetros hidráulicos en el proceso de extracción de agua de pozos profundos. Una de las grandes problemáticas que tenemos en el país, hablo de pozos profundos porque son equipos para pozos profundos porque están escondidos, 100, 200 metros bajo tierra, nadie puede verlos. A diferencia de una bomba superficial que tengo acá afuera, pues puedo asociar el valor del amperaje por el sonido del valero que está por ahí presente. En un pozo profundo no lo puedo hacer. Entonces, desde fuera, desde parámetros eléctricos que yo pueda medir, tengo que darme cuenta cómo está trabajando el equipo de bombeo. También hay muchos pozos que tienen su brocal sellado, las bombas tipo turbina, entonces no hay manera de que entre una sonda de medición de niveles. Entonces quisimos hacer la investigación en esta tarea y nos dimos cuenta de que al igualar ciertas ecuaciones de potencia, tanto hidráulica como eléctrica, queda bailando un parámetro muy importante que se llama eficiencia. Y ese sustrato que queremos expresar ahora es cómo a través del valor de la eficiencia electromecánica podemos tener grandes bondades en el ahorro económico para el productor y en el ahorro de energía eléctrica y por ende cuidado del medio ambiente, porque sabemos que alrededor del 80% de la energía en nuestro país se genera por la quema de combustión de combustibles fósiles, ¿verdad? Entonces, más o menos por ahí va el enfoque de mi trabajo. Ok. Alejandra, por favor. Sí. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación. Mi tema es referente a mi tesis de maestría. Yo trabajé el ajuste calcio-magnesio en la relación calcio-magnesio para inhibir la precipitación de sales que conducen a la incrustación en tuberías de agua potable.
Entonces, yo partir desde la problemática de que en muchos organismos operadores a nivel nacional y en mi caso local en Zacatecas, existe esta problemática muy fuerte que es la incrustación de tuberías. Entonces, se van haciendo depósitos de sales que eventualmente se convierten en incrustaciones y producen bajas de energía, costos económicos porque hay que rehabilitar esas líneas y pues esto nos lleva a un déficit, ¿no? Entonces yo trabajé esto. ¿Por qué relación calcio y magnesio? Porque las aguas con cierta dureza en su mayoría tienen calcio y magnesio. Tienen otros iones disueltos, pero en su mayoría un 85% es calcio y magnesio. Además, viendo los datos históricos de las fuentes de abastecimiento del organismo operador, en este caso Zacatecas, veíamos que los sistemas que tienen mayor problemática no son los que tienen mayor dureza, sino los que tienen una concentración calcio y magnesio muy alta. Entonces, lo que hicimos fue probar con diferentes concentraciones a fin de evaluar si el magnesio sirve como inhibidor en la precipitación de carbonatos de calcio, que se convierten en sal comúnmente. Comúnmente vemos esto. Entonces, esto lo hicimos a partir del monitoreo de alcalinidad, de pH, de conductividad eléctrica y de dureza para medir si efectivamente el magnesio es un inhibidor en la formación de carbonatos de calcio que se convierten en sarro o en taponamiento de tuberías. Entonces, vimos que a ciertas relaciones podemos inhibir este fenómeno. Entonces, eso es lo que vimos a partir de esa problemática. Excelente. Jimmy, por favor. Sí, claro que sí. No, hombre, no, este panel quedó, pero mandado a hacer, porque todos trabajamos más o menos algo similar. Yo, como lo decía Val, tengo pues bastantes años dedicándome a la operación de grandes sistemas operadores de creación de agua potable, específicamente la parte de mantenimiento y operación propiamente. Entonces, el proyecto que estoy desarrollando va de, como sabemos, la extracción de aguas subterráneas genera muchísima información. Hablamos de niveles piezométricos, presiones, caudales, consumo energético, un montón de cosas. Entonces, toda esta información, o lo que podemos hacer con toda esta información, no solamente es almacenarla a disposición, sino hay que aprovecharla para poder generar ciertos indicadores que nos permitan generar en un inicio, claro, digamos, programas de mantenimiento más eficientes para darle servicio a las plataformas de extracción, porque lamentablemente, y lo sabemos también, en muchos lugares del país esperamos a que haya una descompostura, una falla, que se quema la bomba o algo para dar, entre comillas, mantenimiento, ¿no? Que ya más bien son reparaciones por reacción. Entonces, lo que yo estoy haciendo es desarrollar un software que nos permite capturar la información, no solo en las centrales, en los edificios, en las oficinas, sino funciona con una aplicación móvil en la que se le podemos proporcionar a los operadores de campo para que ellos, al momento de estar visitando las plataformas, puedan ir capturando qué es lo que está sucediendo. La operación, o vamos a decir, el proceso de captura funciona en tres partes. Tenemos uno para la captura como tal de los procesos de operación, donde se miden pues, los niveles piezométricos, dinámicos, caudales, presiones, que cómo es que está trabajando nuestro pozo. Y otro más, que es justamente para cuando se hacen este tipo de mantenimiento, si se cambia la bomba, si se cambian las tuberías, si hubo que hacer un ajuste al arrancador, al transformador, fusibles, cualquier cosa, para que toda esa información esté, en primer lugar, disponible en tiempo real. Que la persona que lo necesite lo pueda ver y nos dejemos ya pues un poquito va atrás este proceso que tenemos de la captura de información en papel, y aquí te paso mi reporte, te paso mi oficio, lo almacenamos en una carpeta y cuando hace falta, hijo de su madre, si bien te va, aparece a los 5 minutos, y si no, nos podemos aventar meses buscando una hojita que sabemos que está ahí, pero para encontrar. Entonces, aquí hacemos una clasificación espacio-temporal de la información precisamente para eso, para ya sea por códigos de pozo, por áreas, por ramales, por todo el sistema, por como lo queramos estar operando. Y puede ser por fecha, puede ser por un dato específico, buscar la presión de un pozo en una fecha particular, o de un ramal, o de todo el sistema. Y con esto podemos comenzar a generar estos indicadores que les digo. Ahorita el sistema está programado, está proyectado para que genere indicadores de consumo energético. Por cuestiones de tiempos no hemos metido algunos otros, pero bien podemos insertar también indicadores, digamos, de tipo ambiental. En este caso, lo que comentaba de la incrustación de los pozos es algo que me parece maravilloso, porque el caso de estudio que yo tengo es el sistema LERMA, del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, hoy Segiagua, y es un problema que vemos todo el tiempo, pero como lo decía Rafael, son pozos profundos, es tubería que tiene
150, 200, 65, 70 metros de profundidad. ¿Y cómo te das cuenta qué es lo que está pasando en el pozo de la punta, ¿no? Entonces, si pudiésemos generar o meter aparte un dato como este, sería extraordinario. Puedes predecir cuándo le toca cepillado a la tubería, cuándo hay que parar la bomba, si tiene arena, si tiene cualquier situación que podamos extender la vida útil en el sentido de poder aprovechar mejor los recursos con los que cuentan los organismos operadores, que en la mayoría de los casos tristemente son limitados, no solo los que tienen en mi caso de estudio, sino en todos lados del país, y manejar o extender la vida útil de las plataformas. Grosso modo, eso es lo que yo estoy trabajando. Ok, muchísimas gracias. Vamos con las preguntas para generar la discusión que se busca del panel. Les recuerdo, tienen 2 minutos para contestar, máximo 2 minutos para contestar cada pregunta. Y empezamos con Rafael. Dentro del estado del arte de tu trabajo, se menciona que utilizas valores proporcionados por los fabricantes de las bombas. ¿Qué diferencia existe entre los reportes que tú tienes o los reportes que ellos tienen que dan en las especificaciones de las bombas con, por ejemplo, informes que da Profeco, que también van encaminados a el máximo, los mínimos, el aprovechamiento y el consumo energético como herramienta de tu desarrollo de estudio? Y si se toman las condiciones ambientales también en cuenta. Okay. Bien, desafortunadamente en el proceso de equipamiento de un pozo históricamente pasado, que nos basamos en 3 criterios fundamentales para elección del equipo. 1, el primero, rápida adquisición. El que me quede a la vuelta de la esquina, el más pronto. Se trata de agua, sea para uso agrícola o urbano, el que me quede más rápido. Ese es el primer criterio que manejamos. El segundo es el costo de adquisición. A veces también nos vamos por eso, aunque tenga la característica de ser un equipo no eficiente, pero es más barato y nos urge también, y nos vamos por el más económico. Y el tercer criterio es precisamente el que venimos a exponer, que es la eficiencia electromecánica. Ese es un factor que nos permite, en este caso para los fabricantes de bombas, un fabricante en sus curvas características debe de entregar al cliente el comportamiento de su impulsor. No cumplir, como usted ciertamente lo dice, no cumplir con esas características constituyen demandas de qué me estás vendiendo. Me dijiste que a cierta carga el impulsor me da tantos litros por segundo. Hablemos de agua potable, me refiero a la NOM 127, no estamos hablando aguas grises, no, agua potable. Entonces, bajo esas características, se puede enfrentar el fabricante, si da información falsa sobre sus impulsores, pues hasta entablamiento de quejas o demandas por no cumplir con ello. Entonces, lo que sí perseguimos nosotros es facilitar a través de esto lo queremos emigrar a una aplicación para que se promueva el uso de la consultoría, porque yo como vendedor de equipos no puedo forjarme como juez y parte del proceso de equipamiento de un pozo. Nadie vende pan duro. Si yo voy con la marca fulana, Bamsa, no sé, por decir alguna. Oye, necesito una bomba para tanto gasto y tanta carga. ¿La tienes? No, sí la tengo. Y sí la tiene. Tus curvas características dicen que sí la tiene. Le pregunto a Otorga, me dice lo mismo. A Altamira me dice lo mismo. A todos los fabricantes que les pregunten, todos la tienen. No solo eso, un solo fabricante me puede presentar 4 modelos de diferente impulsor para satisfacer mi necesidad. Pero yo como consumidor, ¿cuál es el parámetro que nunca le pregunto? La eficiencia. Y la eficiencia es hacer más con menos. Es la relación del trabajo total realizado sobre el trabajo total consumido. Entonces, si yo hago una búsqueda automatizada en mi celular, si ustedes gustan, en donde pongo nada más 2 datos, gasto y carga, qué maravilla que ese sistema me diga, para ese gasto y esa carga te sugiero el equipo fulano de tal. O sea, corresponde un BAMSA 1232, no sé, o corresponde a un Suditra fulano, no sé, pero ya tienes la referencia en orden de mayor a menor valor de eficiencia electromecánica. De mayor a menor, ya tienes en orden un listado de los equipos que satisfacen tu necesidad, con toda seguridad de que hiciste la mejor elección del mercado nacional.
Ok, bueno, muchísimas No, gracias. Gracias. Alejandra, considerando que la calidad del agua en sistemas reales puede variar por efecto de estacionalidad, sequías, contaminación, N cantidad de factores. ¿Cómo se garantizan las condiciones representativas de campo en los ensayos que tú hiciste de laboratorio? Bueno, primero se tomaron en cuenta los datos históricos del organismo operador del 2010 al 2020. Entonces ahí se vio que no había una variación significativa en los datos que se reportaban. De ahí tomamos muestras reales del sistema del sistema de abastecimiento que tenía la problemática de taponamiento, y con base en esos datos de alcalinidad que presentaba el organismo y la propia agua que extraímos de la línea de distribución, pudimos hacer esa valoración, tomando en cuenta los datos históricos. Excelente, muy bien, muchísimas gracias. Jimmy, Sí. más allá del desarrollo tecnológico, ¿qué mecanismos están previstos para evaluar el impacto del sistema que estás desarrollando en la toma de decisiones y la gestión de los recursos hídricos? Y si existen indicadores cuantitativos que permitan su efectividad. Sí, claro, por supuesto. Digo, si bien ahorita me estoy enfocando, como lo acabas de decir, en el desarrollo del software y en el desarrollo de las aplicaciones móviles que nos van a venir acompañando, pues no está hecho nada más para que se vea bonito, ¿no? Nada más como para cumplir con el trabajo de tesis y ya. No, al contrario, lo estamos ya pilotando, en el caso de estudio, en la unidad departamental del sistema de Herma Norte. Y estos indicadores que me dices, o cómo vamos a saber si verdaderamente nos está funcionando, pues es relativamente fácil. Es como lo acaba de decir Rafael. Primero, para nosotros es muy complicado que nos entreguen bombas nuevas, porque no es como que tengamos el recurso y voy y lo compro con el proveedor y a ver, dame la mejorcita para lo que me alcance. No, es una lata estarla solicitando, pedirla. Yo llevo, me ha pasado que me he tardado hasta año y medio en que me den una bomba para un pozo que tengo fuera de servicio. Entonces aquí el primer indicador sería ese: ¿qué tanto se me descomponen las bombas ahorita? Y después de la aplicación de este sistema de monitoreo, ¿qué tanto logré extender la vida? Esa sería la primera. Hay bombas que nos dan, no me dejará mentir, alrededor de 10,000 horas de vida útil efectiva. Acá nuestras bombas trabajan 24/7 todo el año. Entonces, si podemos extender, por decirte números al azar, ¿no? Si nos va a durar un año y la podemos extender a 2, ese indicador ya es un montón, porque en esos 2 años yo disminuí mi gasto a la mitad. Ese sería el primero. Otro también sería, que va en el mismo sentido, el aprovechamiento de los recursos que tenemos. Recursos, entiéndase, financieros, humanos, materiales, vehículos, y aquí englobamos todo. Combustibles, personal, herramientas, zapatos, botas, electricidad, posibles, todo lo que se necesita para darle mantenimiento a un pozo. Entonces, ¿qué pasaría? Imagínate si en vez de que esperemos a que una bomba se queme, el sistema nos puede decir: oye, ¿sabes que tu nivel está peligrosamente bajo? ¿Qué te parece si detienes el equipo un par de días en lo que el nivel se recupera y lo vuelves a echar a andar? Y con esa detención de 1 o 2 días de funcionamiento, extiendes esa vida útil de todo el equipo, no solo de la bomba. Y con esto te ahorras un montón. Ya te evitas que la gente vaya, te evitas que se desgaste, o puedes aplicar tus recursos a prioridades que tiene el sistema. Porque ahorita siempre lo urgente se come a lo importante. Entonces, si podemos mantener un monitoreo constante y, digamos, en tiempo real, con indicadores que al momento que tú le des un clic se te calculen automáticamente, que diga: tu sistema está funcionando de esta manera, tú ya puedes tomar esa decisión. Obviamente el sistema no te va a decir: oh, tu nivel está bajo, te recomiendo que hagas esto. No, pero te da ese dato, te da ese indicador. Tu nivel está bajando. La presión, por ejemplo, de acueducto es diferente a la presión del pozo, que eso es sumamente importante, porque si se supera, se te regresa el agua y se jode todo el equipo, toda la tubería. Entonces, si podemos tener esas red flags, esas alertas que nos indiquen: está sucediendo esto en este pozo, a ti como operador te da pie para decidir sobre lo que no puedes ver. Porque es lo que decimos: el agua subterránea es invisible, y lo que es invisible no se valora. Pero si tenemos una estrategia para ponerlo a la vista y decir: me voy a descomponer, ahí tú sabes, esos serían los indicadores principales. Excelente. Además del desarrollo tecnológico. Muy bien. Seguimos con las preguntas.
Alejandra, se analizaron en tu estudio, se analizaron los efectos potenciales de incrementar las concentraciones de magnesio en términos de corrosión en redes o efectos acumulados en la salud pública y alimentaria. Sí, bueno, se tomó en cuenta las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Como tal, la NOM 127 nada más me da datos de dureza total del agua. Entonces, la dureza no la superó. Sin embargo, la OMS recomienda ciertos niveles de calcio y de magnesio, los cuales, en mis experimentos ninguno sobrepasó la norma. Incluso hay otros artículos donde sugieren cierta ingesta de magnesio para cuestiones de salud, para mejorar el sueño, para mejorar cuestiones del sistema digestivo. Entonces, tomamos todo eso en cuenta para que la adición de sales al agua no fuera perjudicial y no superara la normativa. Entonces, en cuanto a eso, sí tomamos en cuenta. Ok, en cuestiones de salud estamos bien. Excelente, muy bien. Jimmy, otra vez. Sí, claro. Dado que se ha implementado sistemas con base en el sistema Lerma, ¿cómo tu proyecto se puede extrapolar a otro sistema? Ah, perfecto. Sí, mira, en este sentido, lo estamos desarrollando ahí porque una es el espacio donde yo laboro y dos es donde nos dieron la oportunidad de desarrollar el sistema, de probarlo, de pilotarlo, de darnos acceso un poquito a la información, por eso se escogió como caso de estudio. Sin embargo, este sistema o el trabajo que estoy haciendo partió de lo general a lo particular. Es decir, analizamos primero cuáles son los datos que se generan o las características de manera general que todos los organismos operadores tienen en común, porque como lo decía en una ocasión que me dio clase de doctor Esteller, que me encantó esa frase, si conoces un pozo, conoces todos los demás, porque todos son primos hermanos y tienen un funcionamiento similar. Entonces de aquí se partió para determinar cuáles iban a ser los datos, por así decirlo, mínimos con los que el sistema podía operar, con los que teníamos que monitorear para que fuera funcional. Entonces no es como un traje hecho a la medida del sistema Lerma. La ventaja que tengo aquí, al pilotarlo aquí en el sistema, es que es uno de los organismos operadores más grandes del país. Esta región donde se está haciendo el proyecto es solo una de las muchas que componen al sistema y acá le damos mantenimiento a 254 pozos. Entonces hay sistemas en el país que cuentan con 50, con 70, entonces este está gigantesco. No es como que esté planeado específicamente para él, pero sí podríamos decirlo de esta manera, ¿no? Si funciona en un sistema tan grande, con tantas deficiencias y con tantas problemáticas para su operación, es más fácil adaptarlo a algún otro. Pero es por eso. Ok, perfecto. Rafael, ¿en qué medida la metodología que tú usaste en el área de cobertura y las curvas representan una innovación técnica frente a algoritmos de selección ya establecidos en la industria? Bien. Bueno, si nos damos cuenta, la curva de un impulsor no es otra cosa más que una función cuadrática, o la podemos expresar en una función definida. Pero por decir, si yo llego a mi programa con un valor 10 litros por segundo, 100 metros de carga, puede ser que no toque jamás esa curva. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Esa curva la pondero a valores más o menos sin pasarme del valor más alto de su eficiencia. Es decir, un ejemplo, mi eficiencia es del 78%, pero ¿hasta qué punto en el gasto de ese impulsor se conserva el 78%? Entonces lo que hago es sacar regiones, áreas de cobertura, así como todos los fabricantes de bombas en su página inicial menciona esa página que se llama áreas de cobertura. Entonces yo lo menciono ahí como pequeños rectángulos dentro de la tabulación, para que si yo tengo un valor que no toque exactamente la curva, pues me lo ajuste al valor más cercano a la eficiencia más alta en ese punto. Entonces esa es la metodología que yo utilizo. Primero me voy con el valor más alto de eficiencia, 78%, enseguida 77%. A ver, ¿quién da más? Como un tipo de subasta. 78 no. 77, ¿quién da más? ¿Quién da más? 77. Otro par de rectángulos, tanto a la izquierda como a la derecha, porque la más alta va al centro. El área de la más alta eficiencia siempre va al centro. A la derecha y a la izquierda tengo otras dos áreas
que va a hacer el rastreo de búsqueda en esos valores. 78 no hubo nadie, 77, otros dos rectangulitos más a la derecha, más a la derecha y más a la izquierda. Entonces, de esa manera hace las búsquedas para tratar de encontrar el valor de la eficiencia más alta en el mercado a la cual nos referimos, ¿sí? Y insisto, el programa lo que persigue es la certeza de que estás atinándole a la más alta eficiencia del mercado de los equipos ahí concentrados. Y otra cosa muy importante, estamos manejando información pública, o sea, no es que tengamos que pedir el consenso de tal o cual marca, no, o sea, porque es información que cualquier persona puede consultar por internet, y esa información yo la vacío en mi programa porque es de acceso y uso libre. Entonces puedo yo hacer la evaluación de sus características de cada fabricante a través de mi programa. Ok, muy bien. Por último, me gustaría que, esa es una pregunta para los tres, ¿cómo sus trabajos impactan en la gestión, el aprovechamiento y la mejora de la infraestructura hidráulica y obviamente cómo afecta a los usuarios de las mismas infraestructuras? Me gustaría, podemos empezar con las damas primero, por favor. Muy bien. Bueno, en mi caso, el tema que desarrollé mejoraría significativamente el transporte de agua en líneas de conducción, ya que, como les mencionaba, a cierta concentración calcio-magnesio, nosotros podemos inhibir la precipitación de sales. Entonces, con eso se reduce, pues, pérdidas económicas y a la vez podemos alimentar esa agua con sales que son benéficas para la salud. Entonces, el aporte que yo daría sería el método para inhibir la precipitación de sales que conllevan a la incrustación. Ya hay otros métodos, pero el ajuste en estas relaciones no hace o no propicia otras aguas de desecho. Hay otros métodos donde hay desechos que pues también son contaminantes a fin de cuentas. Entonces el ajuste, además de ser económico, porque nada más se adicionan sales de magnesio al tanque de abastecimiento, no generan desechos a largo plazo y pues disminuyen estos costos de operación. Ok, muchísimas gracias. Rafael, por favor. Bueno, yo lo veo como una aportación muy importante que recae directamente en la economía del productor, en la economía del organismo operador. Siempre, no sé el caso de acá, yo sé que son más autosostenibles que en el caso de Zacatecas, donde tenemos muchas carencias. Toda por no decir más bien toda, pero la mayoría del agua que se sustrae es del subsuelo, no tenemos fuentes superficiales como en el caso de aquí. Entonces, el hecho de seleccionar adecuadamente la infraestructura hidráulica para poder cumplir con el compromiso de abastecimiento de agua a los hogares o a los productores agrícolas o pecuarios, pues eso repercute positivamente en su bolsillo, en su economía, repercute positivamente en el cuidado ambiental por lo ya mencionado, de la menor generación de energía eléctrica, ¿vean? Por esos conceptos. Eso por un lado. Y por otro lado también permite el cuidado de los recursos hídricos a nivel subterráneo. O sea, no porque tengamos abundancia de agua vamos a tratar de indiscriminadamente sobreexplotar los pozos, ¿verdad? Tiene que haber una forma muy ordenada, una forma muy concreta para poderlo hacer. Y pues el trabajo de consultoría en la selección de equipos ayudaría bastante. Ok, muchísimas gracias. Jimmy, por favor. Sí, claro, no dejo de pensar en lo que está diciendo Rafael, porque sí, es algo que de verdad necesitamos. Pero mira, el impacto principal que tendría mi proyecto, como ya te lo había comentado, sería precisamente el mejor aprovechamiento de los recursos. Destinar los pocos recursos humanos y materiales que tenemos a donde son más importantes, a donde podríamos incrementar la eficiencia del bombeo, del sistema. Porque nosotros funcionamos, la mayoría de los organismos operadores funcionan de extraes el agua, la metes en un acueducto, de ahí se distribuye. Ya como la lleves a donde es necesario, que es otro tema súper interesante, ya es harina de otro costal. Pero aquí estamos hablando específicamente del mantenimiento, de poder extender esa vida útil de los equipos. Entonces,
Si podemos generar estrategias o alertas que nos avisen de lo que está sucediendo o de lo que está por suceder, entonces puedes enfocar tus esfuerzos justamente en esa parte. Aprovechamos mejor el personal que tenemos y aprovechamos mejor la herramienta la poca herramienta, las pocas refacciones que tenemos. Ahora bien, la selección de los equipos, que era otro tema que también me interesaba tocar, qué bueno que lo tocó Rafael, es fundamental, ¿no? Porque si nosotros sabemos qué es lo que va a suceder, podemos decir, si este pozo me está dando, por ejemplo, 10, 15 o 20 litros de agua por segundo con una bomba de estas características, pues lo ideal sería que si se descompone hay que reponer la MEDES una igual, o mejor, dependiendo de la capacidad que tenga el pozo. Lamentablemente no operamos siempre así. Los organismos operadores haces tu solicitud y te dan la que haya. Y eso también me parece muy interesante porque también tocamos el tema de Ale, que sería, desmontas tu equipo, se descompone, hay que desmontar todo el pozo, sacar toda la columna, desatornillar pase por parte, hacer las conexiones, las mufas y todo lo que hay que hacer para volver a montar el pozo. ¿Y qué crees? Cuando lo desmontas te das cuenta que tu tubo, uno está súper bien y el otro está así. Entonces tienes una diferencia de presiones impresionante que no es por la bomba, no es por la eficiencia, sino es porque un tubo ya no sirve, porque un tubo se picó, porque el agua es incrustante, porque puede llegar también a ser corrosiva. Entonces la importancia es esta, precisamente el monitoreo. Y el impacto es ese, el mejor aprovechamiento de los recursos de los organismos operadores. Ok, perfecto. ¿Tenemos tiempo para una pregunta? No sé si el público tenga alguna pregunta para nuestros panelistas. ¿No? Preguntas a la una, a las dos. Adelante, doctor. Bueno, yo no soy experto en este tema. Sin embargo, creo que la problemática de los pozos de agua es en todos los lugares, ¿no? Y creo que algo que yo noto en muchos comités o en muchas comunidades es que normalmente tienen una sola bomba y caemos como en lo que dice el compañero, ¿no? De pronto, si se tiene que cambiar, pues podemos caer en la situación de tener otra de otro tipo, ¿no? Con otras características. Y creo que es muy interesante lo que establece, pero entiendo que es como la parte técnica, pero la parte técnica va asociada con la parte económica. Y mucho se ha hablado de que normalmente no se paga el costo del agua. Y entonces la mayoría de los comités esperan hasta que falle algún equipo y entonces proponen una cooperación a la comunidad. Incluso a mí me parece desde mi muy punto particular de vista que eso es más grave que todo lo que dicen. Porque si no se junta el dinero, estamos hablando de que nos podemos quedar por más de un mes sin agua. La otra, que puedo pecar de ingenuo, pero cuando el compañero habla como que hay una sobreexplotación de pozos, no me queda muy claro, ¿no? Porque podríamos tener dos pozos iguales con ciertas características que nos suministran el mismo caudal, pero tenemos diferentes poblaciones. O sea, ¿cómo puedo yo establecer si se está sobreexplotando o no? En ese sentido, ¿no? Porque hay necesidades que cubrir, ¿no? Y bueno, lo que yo infiero y veo, pues es que de pronto racionan el agua, ¿no? Que puede ser una medida adecuada o no, dependiendo de cómo se maneje y cómo se vea, ¿no? Porque el hecho de que se racione quiere decir que cuando vuelven a suministrar el agua, la gente almacena, ¿no? Entonces, yo, o sea, insisto, no trabajo en esto, pero pues todos estamos metidos como en los problemas de agua, ¿no? Esa es como la pregunta que hago, ¿no? Bueno, si me permite, sí tiene usted toda la razón en cuanto a la débil administración comunitaria que se tiene del sistema. ¿Quién no quisiera tener equipos de repuesto al por mayor, ¿verdad? Para que esté siempre disponible, ¿verdad? Todo. Pero desafortunadamente en ese campo la necesidad, la urgente necesidad de contar con el líquido va a obligar a la comunidad que rápido se hagan de su equipo de bombeo.
Los problemas de incrustación, de abatimiento de pozos o sobreexplotación lo notamos en la incrustación salina. Cuando bajan los niveles por debajo de los normales, se cierran veneritos que quedan expuestos al aire, se cierran veneros, y no me dejará mentir la doctora, que hay incrustación salina en las ranuras del ADM y en los veneros naturales. Entonces, ¿cómo lo notamos? Pues porque ya los mismos productores o los organismos dicen, oye, mete más columna de bombeo porque ya está boqueando el pozo, decimos boqueando. Cuando saca intermitentemente agua y aire, lo saca intermitentemente. Entonces es un indicativo de sobreexplotación. Sí, la naturaleza no dice, pues vénganse a vivir 50,000 habitantes acá cuando tengo un pozo de 10 litros por segundo y ya que son 5,000 es lo contrario. O sea, no. Pero sí me refiero a que las fuentes, independientemente de la cantidad de habitantes que tenga, están diseñadas o determinadas a través de su aforo, en que está determinado un título de concesión, a través de su aforo está determinado cuánto le puede sacar máximo, sin importarle la población que esté abasteciendo. Pues por ahí pero la tendencia es esa prácticamente en casi todos los pozos, ¿no? Sí. Sobreexplotados, sí, no es que están sobreexplotados ya, ¿no? Sí. Y lo evitan metiéndole más coal todavía, pensando que esa va a ser la solución, o abren más tiras, ¿no? Así es. O relocalizaciones. Es correcto. Ok, bueno, agradecemos a nuestros panelistas y les hacemos entrega de sus constancias. A él. Alejandra, me permito. Claro, por Ok, favor. me permito leerles que dice a la letra, bueno, al calce dice, la Universidad Autónoma del Estado de México, a través del Instituto Interamericano de Tecnologías y Ciencias del Agua, otorga la presente constancia a Rafael, Alejandra y Jimmy por su participación como panelista en el eje temático Innovaciones de Infraestructura Hidráulica, como el trabajo los trabajos presentados. Presentando en el 11º encuentro de estudiantes de posgrado del agua en México, celebrado el día 13 y 14 de mayo de 2025 en el mismo instituto, promoviendo la divulgación de la ciencia y el acceso universal al conocimiento. Firmado por el doctor Carlos Fonseca, encargado del despacho de dirección del Instituto Interamericano de Recursos del Agua. Muchísimas gracias. Los invitamos a seguir participando en los paneles. También le hacemos la entrega a los lectores. Juan Manuel Becerril. Estuvieron muy violentos sus preguntas. Depende de cuál es buena. Sí estuvieron bien matadoras, Juan Manuel. Fabiola y Alberto Ávila. No nos acompañan. ¿Nos regalan una foto, por favor? Claro, tú nos dices dónde. ¿Quieren lectores? Los lectores también, por favor. ¿Dónde los están? Relato.